¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a este su videoblog jurídico Platicando con mi corredor. Algunos de ustedes me han pedido que abordemos el tema de los activos intangibles, quizá porque es un tema que les causa curiosidad o puede ser de su interés, y aunque es un tema muy técnico. Para complacerlos he decidido abordar el tema de los errores más comunes en las estrategias fiscales con activos intangibles, que he decidido dividirlo en 5 videos para mantenerlo por partes, tener una estructura y no aburrirlo, sobre todo con el tema. El primero de ellos, el día de hoy, en el que vamos a dar algunos conceptos introductorios y vamos a explicar brevemente de manera general en qué consisten este tipo de estrategias fiscales. Y en los siguientes 4 videos vamos a abordar cada uno de los que, en mi opinión, son los 4 errores principales en las estrategias fiscales con activos intangibles. Vamos a iniciar distinguiendo que no todo bien intangible es un activo intangible. Un bien es un concepto jurídico que nos alude a todo aquello que puede ser objeto de apropiación y objeto del comercio, es decir, todo de lo que nos podemos adueñar y intercambiar en el mercado. Mientras que activo es un concepto más bien contable o financiero que alude a los bienes propios de la empresa, aquellos bienes que la empresa utiliza o explota para su operación ordinaria, o aquellos bienes que puede convertir en el corto, mediano o largo plazo en recursos líquidos. La normatividad financiera nos determina que hay 4 elementos que deben de cumplirse para considerar un bien intangible como un activo intangible. El primero de ellos es obvio, que carezca de sustancia física, es decir, que no lo podamos oler, tocar, ver, que sea incorpóreo. El segundo es que sea un bien identificable, es decir, que no sean ideas abstractas. Por ejemplo, la reputación comercial de una empresa puede ser un intangible muy valioso para la empresa. Sin embargo, no podemos decir, aquí está la reputación de la empresa. Por lo tanto, no lo podemos incorporar como un activo intangible. Tercero, que el bien tenga la capacidad de generar beneficios económicos futuros para la entidad económica. Esto es, que contribuya a la generación de flujos o de rentas o de utilidades, o bien que contribuya a la generación de ahorros. Se me ocurre un ejemplo de alguna vez que me tocó revisar una estrategia de activos intangibles de una constructora que tenía varias propiedades residenciales, donde lo que habían incorporado eran registros de autor de los logotipos de las privadas residenciales que habían desarrollado. Bueno, aquí era un error. ¿Por qué? Porque un derecho de autor no te permite una explotación comercial del logotipo. Para eso están las marcas. El derecho de autor lo que protegía era los derechos sobre el diseño o el dibujo como tal del activo intangible, que en el contexto en que se estaba utilizando no generaba ningún beneficio económico para la empresa porque no había un cobro de regalías, no estaba siendo tratado como una obra artística que pudiera ser exhibida y generar beneficios a través de eso. Entonces, en el contexto que se utilizó era un error. Y finalmente tenemos el cuarto elemento, que es el elemento del control, que se puede ejercer control sobre el bien, es decir, que pueda ser titular del mismo o tener un derecho de explotación legal sobre él. Esto se puede obtener a través de un registro, por ejemplo, en el caso de una marca, o de una protección legal de un secreto industrial, que no es registrable porque es confidencial. Si no se tiene el control, no puede ser reconocido como activo intangible. Un ejemplo que muchas veces se considera como activo intangible, la experiencia del hombre clave. Todos tenemos en nuestras empresas una persona que es tan buena en lo que hace y es tan fundamental que si se nos va, se nos caen los resultados. Bueno, no podemos tener control sobre el hombre clave. El hombre clave se puede morir, o bien se puede ir a trabajar libremente a cualquier otro lado y no podremos impedirlo. Entonces, la experiencia del hombre clave no es un activo intangible como tal, ni puede ser reconocido como tal, porque simplemente no tenemos el control sobre él. Ahora, vamos a explicar brevemente en qué consisten de manera general las estrategias fiscales con activos intangibles. Muchos despachos financieros y contables pretenden ofrecer a las empresas esquemas de deducción o de ahorros fiscales con la incorporación, valuación y reconocimiento de activos intangibles. Normalmente estos esquemas funcionan a través del registro del activo intangible a nombre de alguna persona física que es el accionista y su transmisión y la adquisición por parte de la sociedad. Es decir, el activo intangible pasa del patrimonio del accionista al patrimonio de la empresa, que son entes distintos.
Generalmente es un esquema de adquisición porque la normatividad financiera, las normas de información financiera nos determinan que solo pueden ser reconocidos como activos intangibles en estados financieros aquellos adquiridos de manera individual o como parte de un conjunto de una unidad de negocios. Muchas de estas estrategias lo que hacen es manejarlo como una aportación en especie por parte del accionista al capital de la empresa, buscando evitar los efectos fiscales de una enajenación, que es muy cuestionable y lo veremos en un video posterior. Pero de alguna manera en esto estriba. ¿Cuáles son los beneficios que ofrecen normalmente este tipo de despachos? Son dos principalmente. Uno, la deducción del valor del intangible en la empresa hasta en un 15%, como lo permite la ley del impuesto sobre la renta, en virtud de que está adquiriendo un bien que es necesario para su operación ordinaria. Por ejemplo, una marca es necesaria para la operación ordinaria de la empresa. Y dos, ahorros al momento de retirar capital de la empresa hacia los accionistas. Si aportamos 100 millones en un activo intangible en especie y la empresa en el futuro genera utilidades por 100 millones, pues retirar esos 100 millones como dividendos nos va a costar impuestos, mientras que retirarlos como una reducción de capital no los va a generar. Generalmente son esos todos los beneficios que ofrecen. Hay que tener mucho cuidado con estas estrategias. Hay que aclarar que no hay que satanizarlas, no son de suyo ilegales ni implican necesariamente una evasión fiscal. Sin embargo, sí es muy importante asesorarse en la manera en que se están realizando para verificar que precisamente no caigamos en una mala práctica o en un esquema de evasión fiscal. Es por eso que no se pierdan los siguientes videos donde voy a abordar los 4 errores principales que, si los tienen en mente, les van a ahorrar muchos dolores de cabeza en caso de que alguien llegue y les ofrezca un esquema fiscal con base a activos intangibles. Muchas gracias por su atención y nos vemos el próximo jueves con el primero de los errores que, en mi opinión, tienen las estrategias fiscales con activos intangibles. Hasta luego.